Muy buenas noches. A nombre de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, Samael Aún Beor, damos el saludo cordial de bienvenida a todas las personas que se conectan a través de este medio, dándonos la oportunidad de compartir con todos ustedes un tema titulado Las leyes cósmicas y el karma. La gnosis es un conocimiento milenario que ha acompañado a la humanidad a través de miles de millones de años. Es muy antigua, pero que en los momentos que la humanidad ha tenido un comportamiento muy propicio y muy adecuado, ella está oculta, ella está totalmente reservada para los tiempos del fin, para los momentos difíciles en el cual una humanidad ha llegado a la pérdida de los valores, de los principios, de la ética, y entonces este conocimiento gnóstico que ha estado reservado, que ha estado guardado, incógnito, entonces sale a la palestra de la humanidad y se expresa a través de un conocimiento, se expresa a través de una sabiduría para que todos los seres humanos tengan la oportunidad de hacer un cambio trascendental en su existencia. La gnosis, precisamente como conocimiento universal y como una sabiduría milenaria, le da a las personas las didácticas, las formas, la metodología, para que a través de ese conocimiento y esa sabiduría pueda tener un mensaje el cual lo pueda entender, lo pueda interpretar y lo pueda aplicar para que logre realizar cambios trascendentales en su existencia. Precisamente a través de este conocimiento gnóstico, toda persona lograría descubrir, entender y comprender todas las leyes que rigen no tan solamente el destino de sí mismo, sino de toda la humanidad, ya que así como las leyes que rigen el cosmos, también existen las leyes que rigen todos los seres humanos. Y para poder entender y comprender las leyes que rigen el cosmos, debe de conocerse a sí mismo, debe de descubrir aquellas leyes que están vivas y palpables dentro de todos los seres humanos. Es por ello que debemos estudiar entonces este tema, las leyes cósmicas y el karma, primero que todo haciéndole un análisis a lo que es una ley. Una ley es un principio creador y organizador que es establecido por un punto divino, por algo maravilloso en la creación llamado por todos los seres humanos Dios. Dios, como una fuerza creadora y organizativa, utiliza las leyes para que haya una organización en todo lo creado. Gracias a las leyes tenemos una armonía. Gracias a las leyes hay una forma adecuada para poder expresarse no tan solamente el ser humano, sino para que exista una armonía en el cosmos infinito. Es importante que todos nosotros, los seres humanos, podamos comprender que todo en el universo está regido por leyes trascendentales y establecidas por una inteligencia cósmica, divina, extraordinaria. Esas leyes que están establecidas en el cosmos le dan la oportunidad a que todo planeta, a través de las leyes que les corresponden, tengan ciertas características vibratorias de armonía, de organización. Por eso nosotros podemos observar que nuestro planeta Tierra tiene una armonía a través del sistema solar y gravita o gira alrededor de nuestro núcleo central, que es el Sol, en una perfecta armonía. Prácticamente en una danza maravillosa giran todos los planetas de nuestro sistema solar. Pero eso no es al azar. Eso lo hacen gracias a que todos los planetas tienen esa misma ley del cumplimiento. Es una ley organizativa, es una ley que le permite que el sistema solar tenga una vibración extraordinaria. Ningún planeta de nuestro sistema solar y de ningún otro sistema solar se le ocurriría por un instante salirse de esa armonía o de pronto no cumplir las leyes que les corresponden. Por eso es importante que podamos nosotros analizar por qué leyes cósmicas, porque precisamente la palabra cosmos quiere decir orden. Hay un orden establecido, pero ese orden es precisamente las leyes. Esa ley maravillosa es la que le permite
que haya una vibración extraordinaria en eso maravilloso que es el cosmos. También existen las leyes naturales. Esas leyes naturales es lo que le permite también una armonía en todo lo que existe dentro del ser humano. Todo lo que existe en el planeta está sometido o regido a leyes. Observemos entonces cómo también los animales tienen una ley, por ejemplo, la ley de supervivencia. Ellos luchan por sobrevivir y tienen que hacer grandes prodigios para sostener la vida, porque es una ley maravillosa, sostener la vida, es la ley de supervivencia. También encontramos leyes como la ley de la reproducción. Todos los animales se reproducen y un animal tiene que también, para buscar su pareja, tiene que andar miles de kilómetros para poderse reproducir, porque es una ley la reproducción. Y así encontramos varias leyes que son naturales, que rigen el destino de todos los seres vivos, bien sea una planta o un animal o una persona, pero que a través del desconocimiento de esas leyes, entonces se violan otras, que es lo que causa una desarmonía en todo lo creado. También es importante que estudiemos las leyes físicas. Las leyes físicas mantienen una armonía extraordinaria en todos los seres humanos y también repercute en toda la humanidad para poder interactuar los seres humanos los unos con los otros. Por eso encontramos entonces que hay unas leyes que rigen hasta el tránsito, que es cuando se prohíbe que una persona en una motocicleta o una persona que vaya en un automóvil respete por lo menos un semáforo, porque hay una ley de tránsito que prohíbe que se pase una luz en rojo. Hay unas leyes que permiten que los seres humanos tengan la interacción y entonces debe de haber un respeto entre los seres humanos y se colocan como leyes porque el ser humano las desconoce y son las más elementales, que es el respeto a todos los seres humanos. Por eso es importante que nosotros comprendamos que cuando una persona viola una ley física, entonces encontramos que esa persona es juzgada, que esa persona es llevada hasta un tribunal físico y entonces allí se le va a leer la ley que violó. Eso le permite recibir una condena y quizás esa persona podría decir que él no conocía esa ley, que él la desconocía. Y entonces nos contestan, nos dicen que el desconocimiento de la ley no lo exime de la culpa. Por eso es importante que las personas, los seres humanos, nos demos a la tarea de estudiar todas las leyes de convivencia de los seres humanos, las leyes que nos permiten estar movilizándonos por una ciudad, las leyes que permiten el respeto a la vida, las leyes que permiten que una persona no maltrate a un animal, las leyes que permiten que no contamine las aguas, que no contamine los ríos, que no contamine el aire. Prácticamente todo esto hay que hacerlo con una ley para que por lo menos la persona que no lo conoce algún día se le pueda juzgar por algo que estaba establecido, manteniendo un orden y tratando de resguardar la vida de todo cuanto existe en un planeta. También es muy importante, queridos amigos, que nos demos a la tarea de estudiar las leyes divinas. Estas leyes divinas son para las personas que le han hecho un estudio a las leyes cósmicas, que le han hecho un estudio a las leyes naturales, que le han hecho un análisis a las leyes físicas, que van teniendo una comprensión, que van teniendo una conciencia muy diferente a todas las personas que al desconocerlas se comportan de forma diferente. Cuando todos los seres humanos empezamos a observar de que hay unas leyes trascendentales, que hay unas leyes divinas, que hay unas leyes superiores, entonces nos damos a la tarea de conocerlas, nos damos a la tarea de estudiarlas, de practicarlas, y entonces ellas nos elevan a estados superiores de conciencia. Es precisamente a lo largo y ancho de todo el territorio que hoy se conforma como el planeta Tierra, la humanidad, han existido grandes hombres, grandes seres que han traído a este planeta Tierra algunas leyes trascendentales que le van permitiendo a cualquier ser humano trascender su espiritualidad, llegar más arriba, más alto del escalafón que pueda tener un ser humano.
Por eso es importante que recordemos hoy a aquel hombre, a Moisés, que recibió las tablas de la ley a través de esa fuerza maravillosa llamada Dios. Y al recibir las tablas de la ley, vino a compartirlas con la humanidad y a enseñarle que esas tablas de la ley están fundamentadas en 10 mandamientos, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cómo podríamos amar nosotros a un Dios que desconocemos? ¿Cómo podríamos nosotros cumplir una ley, cumplir un mandamiento, si muchas veces tenemos la ideología de que Dios es una persona que está en X lugar, quizás juzgando o condenando a las personas y lanzando rayos y truenos? Esa no es la expresión de Dios. Dios se expresa en todos los seres vivos en diferentes formas y niveles de conciencia. Dios está latente en toda la creación, y como está latente en toda la creación, es muy fácil poder violar este mandamiento, porque matar a Dios también se relaciona con matar la vida. Por eso encontramos que cada una de esas leyes, cada ser humano tiene que conocerlas a fondo, su parte esotérica, su parte trascendental, su parte pura, para que a través del estudio que la persona le pueda realizar con su nivel de conciencia, entonces pueda entender que estos mandamientos están más allá de las leyes físicas, en el sentido humano, porque están llevando al ser humano a fusionarse con Dios, a que tenga un comportamiento diferente, que tenga un comportamiento humano, que sea una persona que sienta en su corazón el dolor de ver la humanidad padeciendo, sufriendo y teniendo una cantidad de dificultades, y que él, como un ser humano, también puede enseñarle a otros a través de su comportamiento. Pero ¿cómo lo puede lograr? ¿Cómo lo puede hacer? A través del conocimiento de todas las leyes que rigen todo el destino de la humanidad. Por eso necesitamos todos necesitamos conocer la razón de nuestra existencia. Todos los seres humanos nacemos, crecemos, quizás tenemos una familia y llegamos a perder este cuerpo físico, desencarnar o, en otros términos, a morir. Pero resulta de que la persona, desde que nace hasta que ya está a punto de morir, no sabe cuál es el objetivo de su existencia, no sabe a qué vino a este planeta Tierra, y mucho menos va a saber por qué sufrió, o sencillamente porque tuvo una muy buena vida. Porque unas personas vienen a este mundo a sufrir y otras personas quizás no tienen esa misma característica. Es precisamente porque todos los seres humanos que poblamos la faz de la tierra tenemos en nuestro interior unas leyes establecidas que en diferentes características y diferentes oportunidades cada persona las ha violado, cada persona ha hecho mal uso de la vida, cada persona ha maltratado la vida, cada persona ha hecho de su vida unas características muy, pero muy difíciles, y entonces eso produce unas reacciones dentro de esas leyes que están dentro de todos los seres humanos. Por eso queremos compartir con todos ustedes algunas leyes que, aunque la persona no las conozca, quizás nunca las haya oído, están latentes en la vida, se procesan en tu vida, y que de acuerdo al conocimiento de esa ley yo puedo trascenderla. Yo puedo hacer que esa ley esté a mi favor y no en contra de cada uno de nosotros. Vamos a estudiar una de ellas. Se llama la ley del retorno. Y es importante que nosotros también podamos analizar que la ley del retorno es todo lo que de alguna manera retorna al punto de partida. Entonces vemos cómo los planetas retornan a su punto de partida original, dando entonces eso que se llama día y noche. Vemos cómo a través del retorno encontramos que el planeta Tierra cumple un ciclo que se llama un año. Vemos cómo retornan entonces los días. Vemos cómo todas las cosas retornan. Pero hay algo muy especial. También retornamos los seres humanos. Todos los seres humanos retornamos, regresamos a este mundo, con la única diferencia de que venimos haciendo ciclos y ciclos y ciclos de retorno, únicamente con la diferencia de la experiencia. Es decir, que de acuerdo al comportamiento positivo
o al comportamiento negativo, va a existir ese retorno. Entonces unas personas van a retornar no tan solamente con una característica quizás muy negativa, sino que también va a retornar eso que se llama ego, que es conocido por todos los diferentes grupos religiosos como los pecados capitales, como los defectos, como los agregados psicológicos que viven en nuestra mente, en nuestra psiquis y se expresan a través de nuestras emociones, de nuestro intelecto y de nuestro comportamiento. Eso también retorna con nosotros a este mundo tridimensional y es lo que nos hace que cada persona se comporte de una forma o de otra. Que uno diga, fulano de tal se comporta de esta manera, quizás no que le guste a uno, pero es su forma de ser. ¿Por qué retornó así? ¿Por qué es arrogante? ¿Por qué es envidioso? ¿Por qué es iracundo? ¿Por qué le gustan tantas cosas del mundo profano? ¿Por qué le gusta comportarse de esta o de alguna manera? Es porque también nace expresándose esa partícula que se llama el ego, esa partícula que se llaman yoes, que se llaman defectos, y no podemos hacer nada porque eso viene con nosotros en todos los seres humanos a través de las diferentes existencias. Cualquiera de los que están aquí muy atentos a este tema podrá decir, yo en eso no creo, y yo lo felicito, porque nosotros no queremos que nadie nos crea. Nosotros queremos que todas las personas puedan investigar, porque la gnosis es científica. La gnosis le permite a toda persona que lo que hoy estamos dialogando a través de este medio no nos lo crea, sino que tenga la capacidad de estudiarlo, de analizarlo, de llevarlo a la meditación profunda y que a través de la práctica del diario vivir nos podamos dar cuenta que estos son cosas que podemos comprobar muy sencillas porque hacen parte de la vida cotidiana de toda la humanidad. Por eso esto no es de creer o no creer, es de practicar, experimentar, tocar y palpar aquellos misterios que hasta hoy son desconocidos por toda la humanidad. Esta ley del eterno retorno de todas las cosas lo observamos en los seres humanos. Todos retornamos, no podemos hacer nada en el retorno, pero lo que sí podemos hacer es que en este retorno, en el mío, no porque yo no pueda regresar, porque tenemos que retornar, pero en mi retorno yo voy a hacer un cambio trascendental en mi existencia, porque no voy a retornar más con estos elementos egoicos. Me voy a dedicar a hacer un cambio trascendental, lo voy a conocer, lo voy a estudiar y lo voy a eliminar. Y entonces el próximo retorno voy a venir con unas ventajas superiores, voy a venir con unas características diferentes y entonces eso pone esa ley a mi favor. También es importante que como todas estas leyes tienen unas características, aunque muy similares, son totalmente diferentes. Estudiemos la ley del destino. La ley del destino nos permite a nosotros entender que todos los seres humanos, de acuerdo al comportamiento de ese retorno de diferentes vidas hacia atrás, también tiene un destino muy similar que queremos explicar, que todo lo que nosotros hemos hecho en vidas anteriores es la similitud de esta y se procesa a través de un destino donde está marcado el nacimiento y está marcada la muerte a través de un destino. Toda persona tiene un destino. Lo importante de esta ley que asume y acoge toda la humanidad es que igual que la primera, yo la puedo también colocar a mi favor. Yo la puedo estudiar y entonces puedo modificar mi destino. Les voy a poner un ejemplo. Una persona en la vida anterior tuvo que tener una dificultad muy difícil a través de su destino. Podemos decir que esa persona perdió su cuerpo físico, desencarnó, quizás en una pelea, quizás se entrometió en una riña y perdió su cuerpo físico. En esta existencia hizo un cambio trascendental en su vida. ¿Cómo modificó el destino? Sencillamente ya no estaba en ese mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, trascendiendo el destino a través de un comportamiento diferente. Cuando uno cambia su vida, sus pensamientos, sus emociones, ya no empieza a comportarse como la vida anterior, entonces su destino cambia, lo trasciende y eso le permite que no se cumplan las mismas características de otras etapas anteriores.
Por eso nosotros somos dueños de nuestro destino y no tenemos derecho de echarle la culpa a nadie por nuestro propio destino. Si somos personas que hemos fracasado en la vida, es porque somos dueños de ese fracaso. Si somos personas que hemos triunfado en la vida, somos dueños de ese triunfo, porque somos nosotros las personas que llevamos un destino el cual lo podemos cumplir exacto y matemático como en una línea, o sencillamente lo podemos trascender para que siempre que la persona tenga un retorno, también tenga un destino totalmente diferente y siempre lo pueda trascender de tipo superior, y eso le permita cada día más, cada vez más conocer esta ley y irla siempre ubicando a su favor. También tenemos otra ley muy importante, es la ley de recurrencia. Esa ley de recurrencia nos invita a que todo en la vida también ocurre, vuelve a repetir, vuelve a ocurrir. Recordemos que todas las palabras que comienzan con re quiere decir volver. Re quiere decir volver. Por eso vemos que en la palabra recurrencia quiere decir revolver y ocurrencia, ocurrir. Esa recurrencia es la recurrencia de eventos, es la recurrencia de palabras, es la recurrencia de situaciones que ha venido acompañando a todos los seres humanos. Por eso una persona que a través de su vida ha notado que siempre fracasa en el trabajo es porque está sometido a leyes de recurrencia donde algo ha venido haciendo mal, porque algo se ha venido repitiendo constantemente y no ha podido trascenderlo, porque esas recurrencias, así como son positivas, también las hay negativas. Hay recurrencias muy buenas en las cuales una persona en esta existencia se casa con una muy buena mujer, tiene unos muy buenos hijos que lo quieren, lo respetan, lo ayudan, pero también pueden haber recurrencias en las cuales, así como un caballero se casó con una muy buena dama, se puede casar con una dama en la cual a través de esa recurrencia entonces tiene también situaciones muy difíciles. Les voy a poner también ejemplos. Una persona que en la vida anterior de pronto le robó un automóvil a alguien, que le cometió un delito de robo, en esta existencia se procesa la misma recurrencia, pero ya cambia totalmente el panorama. Ya la persona que robaba ahora es robado. Si en la vida anterior aquella persona ocasionó a su cónyuge un gran dolor, la abandonó y la abandonó con hijos también, en esta existencia viene la misma recurrencia, pero diferente. Ya el que viene a sufrir es la persona, ya es abandonado y también con hijos. Si una persona en la vida anterior cometió un delito grave, le quitó la vida a alguien, en esta existencia tiene por ley que saborear eso. Tiene que sentir el mismo dolor y se procesa la misma recurrencia exacta. La única diferencia es que el que mata ya no mata, es matado. Que el que roba ya no roba, es robado. Que el que hace daño ya no lo hace, ahora lo recibe. Y ahí es donde nosotros encontramos, a través de esta ley de recurrencia, que está escrita en los códices, está escrita en la Biblia. Por ejemplo, cuando se habla, con la vara que midas, seréis medido. Otra frase muy importante, no mires la paja en el ojo ajeno, sino observa la viga que tú tienes en el tuyo. Son leyes inmutables que nos permiten a nosotros comprender que ya están escritas, que están en los libros y que quizás muchas veces nosotros no les hemos prestado atención. Todo lo que nosotros hagamos, absolutamente todo, es como una pelota, el cual le damos un fuerte golpe, golpea una pared y regresa con la misma fuerza. Todo lo que nosotros hagamos va y regresa, pero 3 veces con más dificultad. Por eso la ley de recurrencia se puede trascender. ¿Cómo la puedo trascender? Pues conociendo y estudiando el comportamiento de nosotros los seres humanos, y empiezo a modificar. Si antes una persona tenía la posibilidad de estar en lugares que no debe de estar, en esta existencia ya no los visita, en esta existencia ya no va, y entonces la ley de recurrencia se rompe, ya no se procesa idénticamente, y entonces puede decir que esa persona trasciende esa ley extraordinaria, maravillosa. Por eso qué bonito, qué extraordinario
cuando tenemos la posibilidad de estudiar, de indagar a través del conocimiento gnóstico que nos enseña y nos muestra cómo poder nosotros trascenderlas y poner las leyes a nuestro favor, porque se puede hacer, se puede lograr. Pero lo primero que necesitamos es conocerlas, segundo, estudiarlas y tercero, a través del comportamiento, ubicarlas a beneficio de la persona. Otra ley muy importante es la ley de entropía, conocida también como la ley de nivelación. Todo se nivela, todo se puede nivelar. También nos enseñan que a través de un pequeño experimento nosotros podemos ubicar un vaso de agua, medio vaso de agua caliente y medio vaso de agua frío. Tú colocas los dos vasos y los unes y vas a encontrar entonces de que el que es caliente tiende a enfriarse y el que es frío tiende a calentarse. Así somos los seres humanos. Nosotros hacemos cosas porque imitamos el comportamiento de la humanidad. Si nosotros observamos que una persona se viste de alguna manera, yo también lo hago. Y entonces decimos, la moda no incomoda. Si nosotros observamos que alguien a través de un peinado o de un peluqueado lo hace de alguna manera y son muchas las personas que lo hacen, entonces yo también entro en la moda, porque la moda no incomoda. Y así vamos procesando nuestra vida. Si nosotros observamos que para que una persona, de pronto en ese término de hombre, digan, bueno, él es más hombre porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 mujeres, de pronto también nosotros decimos, hombre, ¿por qué no hago lo mismo también? Pero son conceptos equivocados de una humanidad que viola las leyes, que no las ha podido estudiar profundamente y entonces se nivela ante los diferentes acontecimientos que no van hacia arriba, sino que conducen al ser humano a su propia decrepitud, a su propia degeneración y por ende a la muerte misma. También tenemos nosotros otra ley muy importante, que es la ley de accidentes, que no tiene nada que ver ni con la primera, ni con la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, sino que tiene que ver precisamente con lo que le puede acontecer a una persona en un momento determinado de la vida. Un accidente lo puede recibir cualquier persona, en la calle, en el trabajo, en la carretera, inclusive hasta caminando. Se tropieza, se golpea la cabeza y pierde su cuerpo físico. Pero son leyes que rigen el destino de la humanidad. ¿Cómo podemos trascenderlas? Para eso nos enseñan que debemos también integrarnos con Dios, con la divinidad, para que antes de poder salir de nuestro hogar, hagamos una oración que permita que cada persona le pida a esa divinidad que le conceda la gracia de ser asistido, de ser protegido, que lo libre de todo mal y peligro, y entonces por lo menos tener la más mínima oportunidad de ser asistido por la divinidad, por la jerarquía divina, o por eso tan extraordinario que es conocido por todos nosotros, que se le llama Dios. También es importante que en este estudio de las diferentes leyes podamos estudiar la ley del karma. La palabra karma tiene un origen sánscrito, quiere decir ley de acción y consecuencia. Eso nos invita a reflexionar. No existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra existencia está anotado en el libro de la vida de la persona. Y las personas, aunque de pronto digan que lo hacen a escondidas, que nadie lo vio, es un error pensar de esa manera, ya que nosotros tenemos algo que se conoce como el caón interior. Ese caón interior es un átomo de Dios en nosotros, está depositado aquí en el entrecejo y es el policía cósmico que a través de un desdoblamiento en la persona representa esa expresión de nuestra conciencia llamada remordimiento. Cuando uno siente ese remordimiento por algo que ha hecho mal, es la expresión de la justicia en nosotros, es una expresión de la conciencia en nosotros. Y por eso se dice que no hay crimen perfecto, que todo está anotado en el libro de la persona. Y al estar todo anotado, no nos podemos librar de los diferentes acontecimientos negativos por causa de las determinaciones que tome el Tribunal de la Justicia Cósmica.
es importante que nosotros también podamos conocer que así como existe en el mundo tridimensional un tribunal físico donde es llevado una persona para que a través de las diferentes imputaciones se le sea juzgado y condenado, también existe en la quinta dimensión ese mismo tribunal de la justicia divina. Allí se expresa un gran jerarca conocido en todo el mundo llamado Anubis, y también labora o trabaja con 42 jueces de la justicia celestial. Aquellas jerarquías divinas se procesan en todos y cada uno de nosotros, entendiendo de que son seres divinos que están por encima del bien y del mal. Solamente ellos trabajan a través de la balanza, la espada y el león, que son símbolos de la ley. Cuando nosotros observamos una balanza, nos están indicando que hay un proceso en el cual la persona le están pesando sus buenas o malas obras, o hablemos en términos de positivas y negativas obras. Cuando una persona está haciendo por desconocimiento propio obras negativas, esas obras van anotadas en un libro y en un momento determinado de su existencia, posiblemente cuando fallece, esas obras están colocadas en ese platillo. Por consiguiente, observamos que el fiel de ese platillo se inclina a nuestra contra y entonces el veredicto es prácticamente aterrador. Por eso nosotros necesitamos entonces conocer que necesitamos cada uno de nosotros ir observando lo que es la ley del karma y su hermana gemela dharma. Si el karma lo analizamos como esa palabra sánscrita que quiere decir castigo, que la persona recibe dolor, también el dharma es una palabra sánscrita que quiere decir premio y representa también como esa expresión de la alegría. Los seres humanos conocen algo de las palabras. Por eso una persona se martilla un dedo y grita quizás, ay, me martillé por karma, pero no conoce realmente el significado. Ve a otra persona sufriendo y dice, es por karma, pero no conoce cómo se procesa realmente estas leyes. Es fundamental, es importante que nosotros podamos también hacer un alto en el camino, que nosotros podamos también analizar estas leyes y que aunque la persona, vuelvo y repito, soy reiterativo, crea o no crea, estas leyes existen. Así la persona crea o no crea en el sol, él siempre nos va a iluminar. Por eso no vale tanto lo que creamos o no creamos, sino lo que podamos nosotros investigar. Es importante también nosotros analizar que la justicia sin misericordia es tiranía. Y lógicamente la misericordia sin justicia es tolerancia. Por eso encontramos un equilibrio perfecto en la divinidad, un equilibrio perfecto en aquellos jueces de la justicia celestial, porque ellos no se inclinan para ningún lado, ellos solamente pesan en los platillos todas las obras que ha hecho los seres humanos. Y para donde se incline, entonces viene un veredicto. Ese veredicto de la justicia celestial es lo que debe de ser análisis para todos los seres humanos. Si nosotros observamos el planeta en el que nos encontramos, donde observamos una cantidad de dificultades, enfermedades, circunstancias difíciles, podemos encontrar de que estamos viviendo momentos dificilísimos la humanidad y que nosotros necesitamos hacer algo, así no sea por la humanidad, por nosotros que somos la humanidad. Haciendo un cambio nosotros, también se transforma la humanidad. Vamos a observar unas clases de karmas y vamos a hacerle un pequeño estudio a cada uno de ellos. Una persona puede ganar un karma individual. Es el karma o el castigo o consecuencia que recibe una persona por sus malas consecuencias o comportamientos en esta vida o vidas anteriores. Una persona recibe un karma individual por un comportamiento propio, particular, individual. Por eso decimos que una persona no le puede echar la culpa de su comportamiento. Una persona podría decir, yo lo que hice fue, bueno, atacarlo porque tenía rabia, tenía ira, pero está violando una ley y esa es la ley que le van a cobrar, haberle hecho algo a otra persona. No interesa que lo haya ofendido,
no interesa que lo haya criticado, no interesa que le haya hecho cualquier mal. Por eso cuando vino ese gran ser, el Cristo, a la humanidad, a mostrarnos a través de un drama toda la vida iniciática de los grandes hombres, cómo fue torturado, cómo fue lacerado, golpeado, y fuera de eso fue colgado en una cruz para morir desde allá, lanzando palabras de amor, de cariño a la humanidad, como esa tan linda: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué bonito cuando uno tiene una expresión de esas tan grandes, tan exaltadas, mostrándonos que todos los seres humanos tenemos que rendir cuenta por lo que hagamos y no tenemos ninguna excusa de hacerle daño a otra persona porque nos hirió, porque nos ofendió o porque nos trató mal. Porque también encontramos ese superhombre, el Cristo, que a través de grandes sufrimientos, padecimientos terribles, muriendo en una cruz, lanzaba palabras de amor y de cariño para todos aquellos que también le hicieron daño. Por eso es muy importante que nos demos cuenta que el karma individual se procesa de instante en instante, de momento en momento, y cada persona va recogiendo más y más y más y más y más, y entonces vienen las diferentes características negativas de una persona. Ahora observemos lo que es el karma familiar. Toda persona tiene una familia, lógicamente, tiene un padre, una madre, unos hijos. Después consigue una esposa, lógicamente que le da toda una familia extraordinaria. Pero resulta de que todo ese acontecimiento familiar está ligado también al karma. Eso quiere decir que si todo su comportamiento se resume en esta existencia, quiere decir de que todo lo malo que ha hecho, todas sus acciones negativas, se resumen aquí en esta existencia. Si una persona ha hecho daño, lógicamente dentro de este karma familiar también va a sufrir, pero sufre en familia, sufre como padre, sufre como madre, sufre como hijo. No aguanta el dolor terrible de ver sufriendo a un ser querido, no aguanta el dolor de ver sufrir a su familia. Entonces aquí vamos encontrando unas características de un comportamiento humano expresado en diferentes clases de karma. Aquí vamos encontrando también un karma colectivo, y es el que le cobran a varias personas cuando tienen karmas muy similares. Es decir, observen ustedes cómo una persona va a viajar a un lugar, pero es de una ciudad X, y se encuentra en el mismo bus con otras personas de otras ciudades y otras y otras, y en ese recorrido, en ese autobús, tienen que vivir un karma colectivo, y ese bus se estrella y van a haber varios muertos, o cae a un abismo y mueren la mayoría, pero uno no muere, dos no mueren, tres no mueren. Ese es el karma colectivo, donde esas personas, por una afinidad, por una situación negativa, se reúnen en un punto matemático, en el mismo día, en el mismo horario, y tienen que perder el cuerpo físico. Recuerden que aquí nada se procesa por casualidad, todo se procesa de acuerdo a las diferentes leyes que rigen el destino de la humanidad. Entonces es la forma en que se pueda ir cobrando todo lo que se debe en un momento dado. También tenemos un karma nacional, que es el castigo que sufre toda una nación. Ejemplo, problemas de guerras, problemas de enfermedades, problemas difíciles económicos, donde observamos cómo toda una nación sufre, llora, donde los niños, los padres, todos tienen que vivir acontecimientos muy delicados, pero uno observa el otro país y el otro país no tiene nada. Observamos otros y no tienen tampoco ninguna dificultad, tienen buenos recursos económicos, tienen unas características de vida muy bonitas, son muy organizados, y vemos que otros países no lo son. Ustedes se han preguntado si eso es casualidad. Ustedes se han preguntado si todo lo que pasa en la vida es al azar. Claro que no. Aquí nos estamos dando cuenta todos que es el resultado de las acciones que comienzan con el individual, familiar,
colectivo y ahora vamos en un karma nacional y acoge toda una nación. Ahora observemos lo que es el karma mundial, que es el que recibe toda la humanidad, y ahí no nos podemos salvar ninguno de nosotros. ¿Qué encontramos en un karma mundial? Las guerras, las enfermedades. Observemos el hambre, cómo ha sido y será un flagelo para la humanidad. Observemos el SIDA, el cáncer, enfermedades terribles que no se han podido sino mitigar hasta cierto punto. Observemos nosotros que hasta el ser humano con su comportamiento se ha convertido prácticamente en un acontecimiento difícil para el mundo, porque el ser humano con su forma de actuar, de comportarse, de no tener un nivel de conciencia, hace daño, destruye, mata. ¿A quién se le ocurriría a una persona coherente hoy en día pensar en las guerras, las bombas atómicas, la contaminación del aire, de las aguas, el recalentamiento global producto de nuestro mismo comportamiento? Somos nosotros los que hemos originado todas las diferentes características negativas como expresión de la violación de una ley. Somos nosotros los que hemos originado que estas leyes se activen, porque las leyes son pasivas en el punto de vista de que si la persona no la viola, ella no se activa. Cuando la persona viola la ley, ella se activa inmediatamente, porque las leyes vienen a mantener un orden, vienen a mantener una armonía, vienen a mantener una organización cósmica solar arriba, pero también vienen a mantener una organización cósmica aquí, porque somos un microcosmos en miniatura. Debemos aprender a organizar nuestra vida, debemos aprender a trabajar para que la conciencia sea entonces la que dirige nuestro destino y ella nunca viola leyes, porque la conciencia es la misma ley. Ahora vamos a estudiar el siguiente clase de karma. Se conoce como karma duro. Es el karma que no es negociable y se paga con mucho dolor y sufrimiento. Es importante que cada persona pueda reflexionar a través de esto que estamos dialogando y se pueda preguntar si una persona que hoy en día nace o viene a este mundo tridimensional y de pronto nace enfermo, quizás le faltan las extremidades, los bracitos, los pies, quizás viene ciego y entonces se pregunta, Dios mío, ¿por qué vengo de esta manera? Lo importante es que la persona pueda reflexionar que si tiene una sola existencia, solamente tiene una sola vida, ¿por qué vendría de esas condiciones? ¿Por qué será que si tiene una sola vida, nació ciego? ¿Por qué tiene una sola vida y le faltan los brazos? Tiene una sola vida y tiene problemas graves en sus órganos. ¿No será más bien que en las vidas anteriores, que aunque no se recuerde de ellas, que aunque no las conozca realmente, y quizás diga que no conoce estas leyes, porque aunque no las conozca ellas existan, ¿no será que en vidas anteriores ha violado leyes? ¿No será que en vidas anteriores ha sido cruel? ¿No será que en vidas anteriores quizás ha matado? Y hoy le vienen a cobrar eso también con dolor. ¿Por qué con dolor y sufrimiento? Porque la conciencia que no está dentro del ser humano en su totalidad, ella aprende con el dolor. Ella también aprende a no volver a cometer los mismos acontecimientos porque aprende con dolor y sufrimiento. Es muy similar cuando la mamá ve que su niñito pequeño le dice no hagas tal cosa y el niño lo quiere hacer y vuelve y le replica no hagas tal cosa y el niño lo quiere hacer hasta que ya el niño actúa y entonces la mamita le toca corregirlo, le da quizás una palmadita para que él no vuelva a hacer eso. Es muy similar, pero en acontecimientos más grandes. Nosotros aprendemos de esa manera. La ley nos quiere corregir, pero nos corrige a través del sabio conocimiento y a través del estudio de ese dolor. También va comprendiendo que el día que no se comporte de esa manera no vuelve a sufrir más. Por eso empezamos a comprender a través del estudio profundo del no volver a cometer errores, no volver a que el ego actúe en nosotros y entonces cambie y transforma su vida.
¿Cómo lo hace? A través de la reflexión también de ese dolor. Es importante que todos nosotros, y que nos dan la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes este tema, podamos nosotros reflexionar de que nunca, nunca debemos protestar contra el karma. Lo mejor es aprender a negociarlos. La gnosis te enseña a negociar el karma. La gnosis te enseña a trascenderlo. Por eso queremos dar unas pautas acá, a través de unas maravillosas reflexiones, a través de unos cánones, a través de unas frases inmortales que nos permiten a nosotros comprender cómo actúa esta ley y cómo poderla trascender. Observemos una frase de ellas: al león de la ley se combate con la balanza. ¿Qué quiere decir al león de la ley? Si el león es la ley y quiere cobrarnos, y él actúa con la balancita de acuerdo al platillo donde estén malas obras, ¿cómo combato la ley en el sentido de cómo puedo yo recuperar lo malo que he hecho? Entonces yo voy a hacer obras de caridad para que el platillo que está prácticamente a mí en contra, lo voy a poner a mi favor. Y entonces voy a nivelar la balanza de la justicia con buenas obras de caridad, de sacrificio. Y entonces voy a trabajar para que de esa manera el karma se pueda suavizar. Por eso son formas y estrategias que se tienen para hacerlo. Pero la mentalidad del ser humano muchas veces no lo permite, no lo deja. Y los conceptos, ¿cómo le voy a ayudar a otro? ¿Cómo yo le voy a dar a otro? Que trabaje, que haga lo que yo también he hecho, que se levanta con sacrificio como yo también lo he hecho. Entonces, cuando no tenemos esas formas, dijéramos, intelectuales de actuar, entonces se procesa el corazón, la conciencia, y es allí cuando actúa a través de eso tan hermoso que es la caridad. Hay otra frase muy importante: haz buenas obras para que pagues tus deudas. Las buenas obras es cuando una persona ve a alguien que necesita un alimento, entonces le da comida. Ve a una persona que tiene frío y no tiene cómo cubrirse, entonces le brinda una cobija, le brinda un traje. Ve a una persona que está enferma, totalmente enferma, y entonces le brinda la medicina, le colabora para que esa persona recupere su salud. Todas esas obras y obras y obras y obras que uno haga van haciendo o van logrando de que el platillo que no tiene se vaya compensando, se vaya ladeando, y equilibro mi balanza. Y entonces el león de la ley no le queda más remedio que entonces ir equilibrando mi balanza, porque él trabaja con la misma. Al estar desequilibrada, vienen las situaciones difíciles, viene el cobro de esa infracción, pero como ya la estoy nivelando, entonces ya no puede cobrar, porque estoy logrando equilibrar mi balanza. Hay otra ley muy trascendental, o una frase que nos permite comprender esta ley. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior, que quiere decir que hay una ley que nos acobija nuestros errores. Se activó esa ley, pero si me dedico a hacer obras de caridad, a servirle a la humanidad, a ayudar a la humanidad, esa también es una ley que cubre la que he cometido como un error, y entonces la lava, la supera, la trasciende, dándome la inmensa posibilidad de estar, como de alguna manera para decirlo, como paz y salvo con la ley. Es importante que también analicemos que hay un principio fundamental en todo esto. Hay algo maravilloso que se tiene que despertar en nosotros, y es la fuerza del amor. En el amor se resumen todas las leyes superiores. El amor es una ley. Por eso el Cristo nos enseña cuando predica su doctrina: un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El amor es la única ley universal. El amor es lo que permite que todos los seres humanos podamos extraer de nuestro cuerpo, hacer obras, que tengamos la posibilidad de desarrollar este sentir hacia la humanidad, y que podamos nosotros ubicarnos en el dolor de los que sufren, de aquellas personas que todos los días se lamentan, que no tienen absolutamente nada, que no se expresan nada en ellos, que no tienen ni ganas de vivir.
que quisieran perder hasta el cuerpo físico. Esas personas que sufren por falta de alimento, por falta de vestido, por falta de que exista una persona con una partícula de amor para que la pueda compartir a través de esas obras de caridad. Cuando una persona siente eso, entonces observa cómo entre más obras de caridad hace, como Dios no se queda con nada, la ley no se queda con nada, de eso que da, recibe. Y entre más da, más recibe. Pero mire cómo también finaliza esto. Como no da nada, nada recibe, pero hasta lo que tiene se le será quitado. Vea qué interesante esto. Por eso es importante que la persona haga obras de caridad, ya que hemos observado cómo grandes seres también lo han hecho. Han dado la vida por la humanidad. Y ustedes también conocen a una gran mujer, Teresa de Calcuta, que a través de toda su existencia ha hecho muchas obras de caridad, muchísimas, y se conoce con un corazón muy grande, con un corazón lleno de amor. Ella es una mujer que se daba a la tarea de curar enfermos, es decir, ella los trataba, ella les daba amor, cariño, y eso para un enfermo es fundamental porque lo llena de vida. Esa mujer también se daba a la tarea de limpiar los leprosos. Ustedes saben que la lepra es algo que se contagia muy fácil y ella con ese gran amor limpiaba a los leprosos hasta que pasaba una persona como anécdota y le decía: Teresa, yo eso que tú haces no lo haría ni por $1.000.000. Y le contesta María Teresa: yo tampoco lo haría por 1.000.000, porque esto que yo hago, lo hago por amor. Ahí nos muestran esos seres que han estado en la humanidad, que hay muchas cosas que se hacen por amor, pero para poder nosotros entenderlo, para poder comprender estas actuaciones de cariño, de amor, de sensibilidad hacia la humanidad, necesitamos conocer otras leyes cósmicas en el cual el ser humano tiene que entrar. Se llama el despertar de la conciencia. Todos los seres humanos tenemos una conciencia, es un 3% cuando nacemos, pero esa conciencia se encuentra dormida. Esa conciencia se encuentra desplazada por los agregados psicológicos del odio, del rencor, del resentimiento y de todos aquellos elementos infrahumanos que siguen llevando a la humanidad a cometer errores y errores y errores. Por eso cuando una persona se da la tarea de conocerse a sí mismo, de conocer su estado psicológico, del por qué piensa, por qué actúa, por qué hace esto, por qué hace aquello, se da cuenta que no es lo que siente su conciencia, sino es lo que el ego le invita a hacer. Por eso aquella persona que empieza a despertar su conciencia, ese 3% de esencia, ese desdoblamiento de Dios en cada uno de nosotros, empieza a sentir alegría por el bien ajeno, siente alegría por la humanidad cuando le sirve, cuando le ayuda, siente alegría por la humanidad, y no tan solamente porque es una alegría, sino que porque también recibe esa satisfacción, esa oportunidad de servirle a la humanidad y que le permite transformar esa esencia en conciencia. También da otra octava, de que esa conciencia se transforme en comprensión. Esa comprensión es la que lo lleva a actuar, es la que lo hace hacer algo de corazón extraordinario al servicio de la humanidad. Recuerden todos ustedes que este sabio conocimiento y el sabio manejo de las leyes es lo que permiten que cada persona tenga un destino diferente. Es lo que permite que una persona tenga recurrencias favorables. Si una persona se dedica a servir y ayudar, ¿qué tendrá por recurrencia? Personas que le van a ayudar, personas que le van a servir, personas que te van a dar la mano. Pero si nosotros le hacemos daño a la humanidad, si nosotros castigamos al uno y castigamos al otro, si nos comportamos negativamente, no más por ley de recurrencia que vamos a obtener, personas que nos van a maltratar también, porque ese ha sido el objetivo también de nosotros como seres humanos. Queremos
a través de este diálogo que hemos tenido con todos ustedes, agradecerles a nombre de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, Samael Aún Beor, por habernos acompañado en este tema en el cual lo que busca es que cada persona tenga la posibilidad de trascender su destino, su vida, que pueda elevar su nivel de conciencia y que pueda encarnar la parte de Dios en cada uno de nosotros a través del despertar de la conciencia y se pueda proyectar cada día más a servirle a la humanidad. Queremos en este momento invitarlos a que continúen en las clases virtuales y que se puedan acercar a los diferentes centros gnósticos de todo Colombia para que puedan recibir de una forma más amplia y profunda las diferentes conferencias que te van a explicar cuál es el objetivo real del ser humano. Si por el momento alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, con mucho gusto estamos dispuestos a contestarla. Muchas gracias.
noches. Muy buenas noches. Un fraternal saludo de parte de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal Samael Umbeor. Le damos un cordial saludo a todos los que nos acompañan desde diferentes partes de Colombia y del mundo por acompañarnos esta noche con esta conferencia. Muchas gracias, Laureano, por acompañarnos esta noche. Vamos a pasar a hacer unas preguntas que nos han venido realizando desde las diferentes redes en el que estamos transmitiendo en este momento. Bueno, nos preguntan desde YouTube. Si reproducirse es una ley, ¿qué ocurre con las mujeres que no tienen hijos? Bueno, bueno, muy buena la pregunta y le agradecemos a la persona que la realizó. Prácticamente la ley de reproducción se reconoce como una ley porque es la oportunidad de que todos los seres humanos tengan la posibilidad de ir teniendo una familia. Cuando una persona no tiene la posibilidad de tener una familia, es precisamente porque en otras existencias ha violado las leyes. Por eso explicábamos ampliamente de que una persona en las vidas anteriores ha tenido quizás la oportunidad de tener su esposa, de tener sus hijos, pero por situaciones también difíciles que personifican el agregado psicológico, se ha tenido que retirar. Se fue esa persona dejando a su esposa, dejando sus hijos. Cuando ya viene en otra existencia, entonces viene a recibir como una especie de cobro o viene a sufrir un karma y entonces viene a procesarse totalmente lo contrario. Entonces vemos como también personas han dejado los hijos quizás botados, los han abandonado, los han regalado. Y hemos visto también en las noticias cómo una persona ha dejado un bebé botado en una caneca de la basura. Esa persona está cometiendo un delito, pero como nadie lo vio, ninguna cámara lo filmó, resulta que en la próxima existencia ya esa persona se casa y quiere tener una familia y lucha a través de un método, utiliza otro método, utiliza la ciencia, va donde el médico, pero no se puede reproducir precisamente porque ha cometido faltas muy graves y en esta existencia tiene que saborear, como lo hemos explicado, ese dolor para que nunca jamás lo vuelva a hacer y entonces pueda nivelar las cargas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Claro que sí, tenemos más preguntas. Bueno, desde Radio Gnosis nos preguntan, desearía saber cómo realizo un desdoblamiento y otra cosa es saber de qué vidas pasadas vengo. Bueno, hay que tener en cuenta que todo lo que está escrito en el libro de la vida está procesado en la quinta dimensión. La persona ya tendría que tener conocimientos más elevados para aprender a desdoblarse del cuerpo astral. Esto se enlaza con las conferencias que se han dialogado atrás. Entonces vamos encontrando que esa persona cuando aprende a despertar su conciencia, cuando empieza a manejar el mundo astral, entonces tiene la posibilidad de viajar a esa dimensión, que es como una biblioteca. Y en esa biblioteca, entonces llega y toma un tomo, un libro, y en ese libro está procesado toda la información de lo que ha venido aconteciendo de esa persona en vidas anteriores y desde luego en esta. Cuando tiene la opción de conocer qué es lo que ha hecho en vidas anteriores, tiene la posibilidad de modificarlo en esta. Por eso es importante que la persona siempre parta desde el punto de vista que hay que mejorar el comportamiento, porque es el mejor negocio. La única forma de mejorar el karma, de canjearlo, trascenderlo, es una muy recta manera de pensar, una recta manera de sentir y una recta manera de actuar. ¿Alguna Bueno, otra pregunta? muchas gracias. Nos preguntan desde Facebook y YouTube, nos hacen la misma pregunta. ¿Los karmas se heredan? Bueno, aquí tenemos nosotros que analizar que la ley divina es muy sabia. Entonces nosotros encontramos que para una persona saber, por ejemplo, tiene una enfermedad de diabetes, entonces le pregunta al médico, ¿usted tiene algún familiar que también tenga algo muy similar a la diabetes? Entonces se da cuenta que le dice que sí, la mamá, el papá o un hermano, y es porque precisamente la ley divina trata de utilizar todos los diferentes karmas que se asocian. Y entonces al asociarlos, vemos cómo se conjugan los karmas familiares,
cómo se conjugan los karmas mundiales, pero es porque eso viene ya desde arriba, no porque lo genere la heredad como persona. Es decir, que si una persona se comporta mal, entonces hereda a su hijo su comportamiento porque así se comportó, no se procesa de esa manera. Pero si el karma de la persona que se une o se fusiona o se liga a esa familia ya viene de esa estructura de acuerdo a la ley del karma, a el señor Anubis y sus 42 jueces que de una manera sabia unen los karmas del uno y del otro y entonces se procesa en una familia para que de pronto en este momento uno diga que es la heredad, pero no es la heredad, el comportamiento de una persona lo que produce el sufrimiento de otro, porque entonces no sería un karma individual, sería un karma heredado. Y entonces hay que tener en cuenta que cada persona produce sus propios karmas y la ley los acomoda para que se ejecuten en el tiempo, en la medida y en la hora exacta y precisa. Muchas gracias. Bueno, nos preguntan desde Facebook. Estamos en esta dimensión justo por el karma, para redimir lo que se ha hecho mal, pero también tenemos el dharma, el merecimiento por el bien. Entonces nosotros somos algo así como los yoes del planeta, maltratándola con todas sus consecuencias. Bueno, no lo podemos ver de esa manera tampoco. Lo que pasa es que cuando una humanidad no tiene un nivel de conciencia de tipo superior, comete muchos errores. Y cuando una persona comete muchos errores, entonces su conciencia no se activa. Es decir, al contrario, la conciencia actúa en virtud de su propio condicionamiento. Entonces les voy a poner algunos ejemplos. De pronto una dama decide que no tiene dinero para sobrevivir, entonces quiere vender su cuerpo, se prostituye, que es lo que comúnmente se conoce. Entonces cuando alguien le dice, mire, usted tan hermosa, tan bonita, una dama tan bella, ¿usted por qué no se sale de eso? Y entonces la dama le contesta su conciencia en virtud de su propio condicionamiento, pero yo qué más hago? Yo no sé hacer más nada y yo necesito el dinero para comer y alimentar a mis hijos. Entonces, siempre que nosotros actuamos defendiendo los yoes, defendiendo nuestros diferentes agregados psicológicos, es porque no tenemos una luz de la conciencia que nos permita reconocer que estamos cometiendo un error. Y ahí es cuando se puede observar que otro que actúa diferente lo ve como una persona que quizás no debería ni vivir con nosotros. Pero el problema no es la persona, son los diferentes yoes que se procesan en virtud de un condicionamiento negativo. Cuando ya uno empieza a estudiar la gnosis, empieza a cambiar su comportamiento, porque se da cuenta de que hay cosas que ya no existen o no deberían de seguir existiendo dentro del comportamiento de la humanidad. Transforma la vida. Y cuando una persona transforma la vida, entonces se va nivelando con personas de ese nivel, también conscientivo, con personas de ese nivel espiritual. Entonces va saliendo de lugares o estados tan densos, tan negativos, que le permiten cada vez triunfar en la vida. Y entre más se comporte peor, entonces va descendiendo en diferentes niveles de conciencia inferiores que lo van sumergiendo en estados densos de su propia existencia. Bueno, nos preguntan desde YouTube, ¿cómo sabemos qué clase de karma es la que tenemos y cómo la reparamos? Bueno, muy importante la pregunta, porque todo parte del karma individual. Prácticamente el comportamiento que nosotros tenemos todos los días es el que produce todos los diferentes clases de karmas. Si nosotros nos empezamos a comportar de una manera diferente todos los días, de una forma donde se exprese la conciencia, no tendríamos ninguna otra clase de karma, porque tendríamos una posibilidad de estar modificando nuestra vida a través de lo que yo hago todos los días. Pero si yo voy a pensar en un karma mundial, por ejemplo, y yo voy a querer arreglar la humanidad, que es lo que uno muchas veces dice, ¿por qué será que yo no puedo arreglar las guerras? ¿Por qué yo no puedo hacer que haya paz? ¿Por qué yo no puedo hacer que todo el mundo tenga dinero para comer? ¿Por qué será que yo no puedo hacer que todo el mundo viva feliz? ¿Por qué será que yo no puedo hacer que todo el mundo viva bien? Porque yo no puedo modificar lo que pasa a nivel del mundo. Yo lo que puedo modificar es lo que pasa a nivel de mi persona. Y cuando yo trasciendo mi vida, porque recuerden que la persona es el núcleo más pequeño de una sociedad y cambiando el núcleo cambia la sociedad, ya que las masas
no se pueden transformar, cambia el individuo. Así es, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a una pregunta de Facebook. Nos preguntan, ¿el karma sigue con nosotros a las siguientes reencarnaciones y hasta que no despertemos conciencia? Siempre nosotros vamos a estar ligados a las diferentes leyes. Por ejemplo, si uno observa, una persona tiene un automóvil y se pasó una luz en rojo, resulta que esa infracción le toma las placas, el día, la hora y va a estar montado en un sistema durante muchos años. Puede ser que se vaya hasta del país, se vaya para otro lugar y aquí va a quedar registrado con una deuda que todos los días tiene un interés. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos una infracción, violamos una ley, ella se activa para toda la vida. Cuando la persona logra hacer conciencia de lo que hizo mal, entonces viene algo muy importante. Se llama el arrepentimiento sincero, donde modifica su comportamiento y desde ahí en adelante empieza a tener una nueva existencia. Y eso es lo que es realmente importante para la persona. Arrepentirse realmente, sinceramente, buscando la eliminación de los yoes que producen el karma y entonces es una nueva existencia para la persona. No hay error, no hay quien lo acuse, pero si sigue cometiendo el mismo error, siempre va a haber el mismo que lo está acusando, que es el error que comete todos los días. Bueno, nos preguntan desde YouTube, si nos arrepentimos de esos errores y daño que hacemos causado, pero realmente también igual va a volver a la ley de recurrencia, ¿o existe la posibilidad que si me arrepiento de verdad o de corazón puedo evitar eso? Bueno, muy importante la pregunta y así como todas los felicitamos, excelentes preguntas. Y quiero contestar con un ejemplo que se puede comprender muy fácil. Una persona es constructor y está levantando una pared de ladrillo. Resulta que no utilizó las herramientas, no utilizó el plomo para que quedara plomada y quedó la pared torcida. Resulta que ese señor le hicieron un reclamo, esa pared está torcida. Entonces él se arrepiente ante la pared, se arrodilla ante la pared, le pide perdón a la pared por haberla levantado torcida. ¿Qué le sucede a la pared? Que ella continúa torcida. Para él modificar lo que hizo, él tiene que tumbar la pared y volverla a levantar de nuevo derecha. Así pasa con el ser humano. El ser humano se puede arrepentir, pero si no cambia su comportamiento, si no remedia lo que ha hecho, entonces continúa en esa frase célebre que el que reza y peca empata y entonces continúa. El arrepentimiento sincero es darse cuenta de sus errores, corregirlos en vista de la eliminación de ese agregado que lo ha ocasionado y entonces viene el cambio radical de la existencia de esa persona favorable para esa ley. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir dando preguntas, respuesta a unas últimas preguntas para no extendernos en la conferencia de esta noche. Las otras las podemos ir resolviendo con los tutores en las preguntas con los tutores de cada grupo. Entonces, bueno, nos preguntan desde Facebook. Los que son seres con niveles de conciencia superior y no tienen karma familiar u hogar, ¿qué karmas tendrían el de la conciencia colectiva o mundial? Bueno, los seres superiores de conciencia, que son comúnmente llamados en esoterismo como venerables maestros que guían la humanidad, como por ejemplo los hemos visto a través de la existencia, el venerable maestro Jesús el Cristo es un guía de la humanidad, Buda, Krishna, Mahoma, Hermes Trismegisto, todos esos grandes seres que en diferentes partes del planeta Tierra vienen a entregar un mensaje a la humanidad. Ellos han tenido que pasar también lo mismo que ha pasado a todos los seres humanos. Han tenido que caer y levantarse. Y en ese momento en que se levantan, hacen conciencia de las leyes, entonces las respetan. Y cuando respetan las leyes y las cumplen, entonces mire que ellas las ponen a su favor. Es decir, si en vez de ganar karma, gana dharma, imagínense ustedes un guía de la humanidad con mucho dharma y mucho dharma y mucho dharma. Entonces esa persona o ese ser tiene hasta la capacidad de ayudar a otros, de aconsejarlos, de guiarlos, de darle las prácticas que necesita, de darle el fundamento esotérico, de darle una explicación justa para que la persona la comprenda y entonces modifica muchas cosas. Pero esos seres que logran
al llegar a diferentes niveles de conciencia, trascienden todas las leyes y al no violarlas, entonces prácticamente le enseñan a la humanidad cómo llegar también a esos niveles o estados de conciencia. Por eso miremos con el Cristo, cuando él enseñaba, decía, cuando una persona te vaya a hacer daño, no tan solamente que le den una mejilla, sino ponga la otra. Por ejemplo, cuando una persona te vaya a herir, no le vayas a contestar, no lo vayas a agredir. Es un drama muy bonito, porque en ese momento vemos cómo salen nuestros yoes a la palestra de la vida, los comprendemos, los eliminamos y entonces ese agregado psicológico no vuelve a salir nunca más a violar ninguna ley y trascendemos todo lo que en este momento estamos dialogando. Bueno, nos preguntan, si existe el suicidio, ¿qué pasaría con los karmas? ¿Son heredados? Bueno, el suicidio, hay muchas formas de observarlo. Una persona se suicida por diferentes estados emocionales muy deprimentes, por problemas económicos, por problemas familiares, por problemas de parejas, por problemas en donde la persona lo único que ha podido encontrar como solución es quitarse la vida. ¿Qué es lo que no ha comprendido esa persona? Que ese no es el problema, quitarse la vida. Antes, al contrario, violó la ley y se quitó el cuerpo físico y este cuerpo no es de nosotros. Este cuerpo es prestado, este cuerpo es de la divinidad. Nos lo dio la madre naturaleza para que lo respetáramos, lo protegiéramos y lo sacáramos adelante. ¿Cuál es el resultado de quitarse la vida? Que en la próxima existencia, cuando viene, nace, tiene una familia, tiene un hogar, tiene un trabajo, buena parte económica, en ese momento en que está mejor en la vida, que quiere vivir, le llega una enfermedad terrible y no la puede canjear, no la puede solucionar. No hay un médico que lo ayude y antes le dice, le quedan 15 días de vida. Y esa persona sufre, llora terriblemente porque es cuando más quiere vivir. ¿Cuál es el resorte de eso? ¿Cuál fue el resultado de esa acción? Que en la vida anterior se quitó la vida. Y como este cuerpo no es de nosotros, entonces en esta que viene, cuando más está mejor, se enferma y tiene que morir para que él pueda como entender que hay cosas que no se deben hacer y es con ese dolor. Entonces se procesa lo contrario y ahí viene eso del suicidio, que es tan terrible y lamentable para cualquier persona. Bueno, vamos a pasar ya a la última pregunta. Esta nos la hacen desde Facebook. Después de escuchar la conferencia, mi pregunta es, ¿cuál es la finalidad de todo este retornar y si algún día dejaremos de arrastrar los karmas? Bueno, muy bonita la pregunta y muy interesante, porque el objetivo de nosotros estar aquí teniendo un cuerpo físico es lograr que nuestra esencia, que es un desdoblamiento de Dios en el cual, y es con la cual nosotros nacemos, que es un 3% de esencia o de conciencia, ella tiene que aumentar 10, 20, 30 y algún día llegar a un 100%. El día que llega a un 100% encarna su parte divinal, su particularidad divina. Recuerden ustedes que Dios es un ejército de niños y un ejército es cantidad. Cada persona puede encarnar su partícula divina, pero ¿cuál es el inconveniente? Que tiene yoes, que tiene agregados psicológicos, que le falta despertar conciencia, que necesita conocer, comprender, respetar las leyes que nos rigen, tanto a sí mismo como a la humanidad. Y el día que logre conocer eso, transformar su vida, despertar su conciencia y encarnar esa partícula divina, entonces se autorrealiza. Y el día que se autorrealiza es un ser de luz. Y el día que es un ser de luz, entonces trasciende todas las leyes y entonces vive en su propia felicidad, en una felicidad que se denomina su propio estado de conciencia. Bueno, señor Laureano, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A todos los que nos siguieron la transmisión por las diferentes redes, Facebook, YouTube, Instagram, Radionosis, invitarlos a que nos sigan acompañando en nuestras próximas conferencias. Y bueno, muchas gracias. Bueno, agradecerles también a todo el equipo que nos acompaña para hacer estas transmisiones, agradecerle a todos los que se han ido conectando en las diferentes conferencias e invitarlos a los cursos presenciales que visiten nuestra página www.nosiscolombia.org y vas a encontrar todas las direcciones de Colombia y quizás también en todos los centros gnósticos del mundo entero. Y desde luego que sigan conectados, que sigan en las conferencias presenciales
para que sigan empapándose qué es Gnosis, qué es la Gnosis y para qué sirve la Gnosis. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.